Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia, por el Espíritu Santo, nuestro Maestro, y por el Apocalipsis, un libro de esperanza, un libro para la iglesia, un libro para que el pueblo de Dios conozca todo de principio a fin y así lo enseñe. Así que bienvenidos y bienvenidas a este tiempo especial, Apocalipsis, principio y fin. Es el tema de Apocalipsis, apasionado. Yo necesito que usted se enamore del libro de Apocalipsis, y de eso se trata esta serie de Apocalipsis, principio y fin. Pastor Gerardino Suero, con él vamos a estar compartiendo juntos la experiencia de este fabuloso y glorioso libro de Apocalipsis. Mucha gente le tiene miedo al Apocalipsis, yo no sé por qué, quizás por no disponerse a escudriñar, porque todo el que lo escudriña se encuentra con tremendas verdades reveladas, y de eso se trata esta serie de Apocalipsis, principio y fin. El pastor Suero habló en días pasados acerca de las 7 iglesias, y fue de las cosas que habla el capítulo 1, ¿verdad?, de Apocalipsis, el verso 19, que dice: escribe las cosas que has visto, le dice a Juan, las que son y las que han de ser después de esta. Entonces, esas 7 cartas tienen que ver con las que son. En el tiempo de Juan, en el tiempo que Juan vivió, ya un poco mayorcito, pero él vivió la experiencia de las 7 iglesias. Y fue el instrumento de Dios para hablarle a las 7 iglesias. Entonces, creo que usted hizo una introducción de las 7, pero hoy nos vamos a detener en la iglesia de Pérgamo, porque tiene una particular enseñanza que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, porque todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, ese es un principio universal de Dios. Todo lo que está escrito tiene que ver conmigo y contigo. ¿Qué me enseña? ¿Qué me dice? ¿De qué me libra? ¿Qué me corrige? ¿Hacia dónde me lleva esa palabra, esa experiencia, esa historia? Y de eso vamos a hablar en este día. Buenos días, pastor querido Suero. Buenos días, mi hermano. Buenos días a los hermanos y las hermanas que nos ven. Amén. En este momento. Amén. Hablar de la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis, capítulo 2, del verso 12 al 17, como decía pastor, es una de las 7 iglesias, vamos a decir, modelo, que modelan la conducta de los hijos de Dios en medio de la iglesia. Cada una de ellas revela fortalezas y debilidades, errores y aciertos, con excepción, creo que de la de la Odisea, que no tiene nada bueno. Increíble. Pero luego en todas usted va a tener cosas que el Señor destaca y cosas que el Señor censura y llama la atención. Y en la iglesia de Pérgamo hay cosas interesantísimas. ¿Qué le parece, pastor? Sí, vayamos al texto bíblico para que tengamos una idea, refrescar la memoria respecto a las características de esta iglesia y del lugar donde estaba situada. Amén. Apocalipsis. Capítulo 2. Empezamos en el versículo 1 y le hemos corrido. Versículo 12. Versículo 12. Sí. 12. Y leemos hasta el 17. Correcto. No del 1, sino del 12, porque del 1 es Éfeso. Sí. Oigan lo que dice las Sagradas Escrituras. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo,
el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Siga ahí. ¿Qué dice él? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Atención, que tienes ahí, dentro de la iglesia, cantando corito, alabando a Dios, en los cultos de oración, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y de eso vamos a hablar, que enseñaba a Balac, que era un rey pagano, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Santo. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aleluya. Gloria Tremenda palabra, tremenda Gloria palabra. Aquí hay mucho que aprender, pastor, Sí. en este tremendo libro y estudio de Apocalipsis. A mí me llama poderosamente la atención estas 7 iglesias. Un misterio, porque quien escribe es el Señor. Sí. A través de Juan, ¿verdad? Y él conoce su iglesia porque él la fundó y es su iglesia, Es su iglesia. es el cuerpo de él. Amén. Y por eso, en razón de que él conoce lo profundo, dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Penetra la palabra de Dios hasta partir los tuétanos, allá en lo más adentro, discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. El salmista David dice que antes que la palabra llegue, ya Dios la sabe toda. La palabra tiene un recorrido en la estructura cerebral, Sí. pero antes de que se convierta en una expresión audible, ya Dios la sabe toda. Ya la sabe, ya la sabe. Él conoce su iglesia. Él conoce su iglesia. Ahora, hay algo interesante. Fortalezas y debilidades. Así es, hay algo que él dice, esta iglesia mora donde está el trono de Satanás. Donde está el... Wow. Pérgamo. Pérgamo. ¿Qué significa que ahí estaba el trono de Satanás? Es bueno informar que, a título de información, que esta comunidad, esta ciudad Pérgamo, era Que está en lo que hoy es Turquía. la moderna Turquía. Turquía. Pérgamo era para el mundo oriental lo que era Roma para el mundo occidental. Wow. Era parte del imperio, pero llegó a ser un búnker, una fortaleza grande. Y allí había 5 grandes templos para la adoración Paganos. pagana. Wow. Número 1, el templo a Zeus. Zeus era la mayor deidad dentro de la mitología griega. Okay. Ahí en Pérgamo estaba el templo mayor Principal. de esa deidad. Había un templo a Atenea, que era la diosa griega de la sabiduría, también en Pérgamo. Pero fíjense este otro detalle, Dionisio, que era dios del vino y del sexo, tenía un templo ahí también. Oh, también tenía su Tenía un templo. templo donde estaba el dios mayor, Wow. que era Zeus. Wow. Pero ahí también Esculapio, que era el dios griego de la salud, tenía un templo. Wow. Y oigan, Y el César. por último, había un templo al César Para adorarlo. para adorarlo como un dios. Porque él se hacía adorar. Toda la gente tenía que ir ahí una vez al año Wow. y tenía que poner incienso en el fuego y decir, César es el Señor. Wow. Wow. Eso era lo que desafiaba a los cristianos, porque ellos decían, Jesucristo es el Señor. O sea que la iglesia que estaba en esa ciudad estaba
en fuego contra fuego. Totalmente. Ahí había un predominio de las tinieblas. Y a veces uno quiere decir, no, porque la iglesia de Pérgamo era una mundana. Está bien, pero hay que ver dónde esa iglesia desarrollaba su vida. ¿En medio de qué? Esa iglesia, porque para nosotros es fácil juzgar algunas cosas. Muy fácil. Desde este tiempo, sí, y desde nuestra posición. Jesús dice que esta iglesia moraba donde está el trono de Satanás. Wow. Pero por más metafórico que sea eso, lo que implica es que desde ahí operaban el poder de las tinieblas, en una forma principados y deidades demoníacas impresionantes. Ahora, ¿qué dice él de la iglesia que estaba allí? Dice, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe. Hey, eso vale. Eso tiene un valor inmenso. Eso vale. Que el Señor testifica de la iglesia de Pérgamo, que aún estando en un lugar donde tal vez cualquier otro habría huido hace rato, o habría flaqueado. O sea, había ido a otro pueblo. Se había ido a otro. Pero esta iglesia, viviendo ahí, estando ahí, en medio de estas circunstancias, retiene la fe y no niega el nombre del Señor. Aleluya. Eso es una grandeza. Eso es una grandeza. Y eso vale, y pastor. Eso vale. Aleluya. La iglesia necesariamente tiene que vivir donde hay tiniebla. ¿Por qué? Porque la iglesia es la luz del mundo. Y la única manera como nos mostramos luz es donde hay tiniebla. Donde hay tiniebla. El efecto de la luz consiste en disipar la tiniebla. Así es. Por tanto, podemos decir que Dios quiere que haya iglesia donde hay pecadores. Ahí Dios quiere que haya iglesia donde hay pecadores. Claro. Porque Él dijo claro. que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. La iglesia es una comunidad terapéutica en términos espiritual. Quiere decir que trabaja a los enfermos. Y Él dijo, no he venido a los sanos, no tienen necesidad de médicos, sino a los enfermos. Entonces, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está llamada a desarrollar un ministerio desafiante. En medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas. Un ministerio transformador que desafía a la gente con el mensaje de la palabra a cambiar. Siendo la iglesia ejemplo de lo que Dios hace cuando se convierten al Señor. Exactamente, porque Él dice, vosotros sois la luz del mundo, y vosotros sois la sal de la tierra. Esta iglesia de Pérgamo había dado ese testimonio, y en caso extremo, dice Jesús, y no has negado mi fe. No has negado mi fe, eso. Ni aún en el tiempo en el que mi testigo fiel Antipas fue muerto entre ustedes. Oiga eso, ese era un líder de la iglesia. Líder de la iglesia. Lo mataron a la vista de todos, para amedrentar, para ver si se volvían atrás. Para que la gente se debilitara. Ni aún en la muerte, de mi siervo Antipas. Negaron mi nombre, wow. ni renegaron de la fe. Tampoco. Quiere decir que esta iglesia es tipo de la iglesia que es fuerte hacia afuera. Pastor, escúcheme que lo interrumpa. En ese mismo versículo 13, mire cómo el Espíritu del Señor menciona 2 veces a Satanás. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Y al final del versículo dice, los días en que murió mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sí. Ese énfasis. Hay que ver el predominio ese énfasis del príncipe de las tinieblas. Que el templo, que mora Satanás, que está el trono. Eso muestra hasta qué punto era de conocimiento del Altísimo la realidad de las operaciones demoníacas allí. En esa ciudad. El Señor dijo, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. La iglesia no tiene que huir del enemigo, o como algunos pretenden que la iglesia tiene que estar atemorizada porque los demonios pueden entrar. El diablo, sí. Oigan, por favor, hermanos, un demonio no tiene posibilidad de entrar en la vida de un cristiano que es templo del Espíritu Santo y que anda en la vida como Dios manda. En obediencia. Dice la Biblia, no hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre Dios y las tinieblas, o entre la luz y las tinieblas. Por tanto, usted es el templo de Dios, usted es la luz, usted es la sal de la tierra, Cristo mora en usted. En usted no cabe demonio, no hay espacio para demonios. No tiene nada que temer. No tiene nada que temer. Imagínense ustedes si los demonios tuviesen la potestad de entrar a los cuerpos de los cristianos. No quedara un cristiano cuando estuviera plenamente inducido o poseído. Claro. ¡Buf!
Ay, si el diablo estuviera por su cuenta. Ahora dice la Biblia, no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Pero añade otra promesa. Cuando habla de las señales que seguirán a los que creen, dice que en su nombre echarán fuera demonios. Amén. Por tanto, los demonios pueden ser echados fuera por nosotros. Lo que quiere es que la autoridad que hemos recibido de Cristo supera la capacidad de operación de los demonios. Así es, así es. Nosotros tenemos la potestad para sacar los demonios de la gente, pero el diablo no tiene potestad para sacar al Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Aleluya. De los cristianos. Por tanto, esta iglesia mostró ese rasgo. Sí. Resistió en medio de la mayor operación que uno podría considerar. Porque estamos hablando de que Satanás tenía trono allí. Wow. Eso quiere decir la operatividad. Era un centro de operación diabólica. Pero terrible. Y ahí estaba esa iglesia. Wow. Y ahí retuvo el nombre. Y ahí se mantuvo en la fe. Sí. Juan dice que la victoria nuestra que vence al mundo es la fe. Por tanto, mientras usted esté en la fe, usted está en victoria, tenga abundancia o tenga escasez, está enfermo o esté en salud, tenga mucho conocimiento o poco conocimiento. Si está en la fe, usted está en victoria. Está en victoria. Si está en la fe que es en Cristo. Así es, la única. La única. Ahora hay un detalle aquí que sigue al versículo 11. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Este es el 14. Sí. Este es el versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti. Qué importante esto. Fíjense, hermano, esta iglesia era una iglesia de testimonio fuerte hacia afuera. Pero Jesús le dice que tienes ahí dentro, en la comunidad cristiana, en la comunidad de la fe, que se congregan con ustedes, a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Ahí está. Ahora, él le está diciendo, lo que ustedes son hacia afuera es luz. Total. Ahora, la situación hacia adentro, que ustedes no le han puesto atención. En términos doctrinal. Es decir, esta iglesia era una iglesia que tenía un testimonio hacia afuera, pero que tenía una gran debilidad hacia adentro. Wow. Hay gente para los cuales la doctrina no tiene importancia. Una vez me decía una joven, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con organizaciones humanas ni con doctrina. Digo, ¿cómo que no tiene que ver? ¿Cómo? Si la Biblia dice que nos cuidemos de nosotros mismos y de la doctrina. Pero eso es lo que malo. El apóstol Pablo, que fue el hombre llamado para ministrar, enseñar, entrenar a la iglesia de los gentiles, ¿de qué se ocupa? De doctrinas, principios de vida, conducta. Y habla de los que seguían de doctrinas de demonios cuando cambian las normas, como por ejemplo, prohíben casarse, prohíben comer. Dice que seguían por doctrinas de demonios. Hay doctrina buena y hay doctrina mala. Ahora, el Señor habla aquí de la doctrina de Balaán. Habla de una doctrina. No está diciendo que habían actitudes propias de Balaán, sino que había doctrina. Es decir, había un sistema de enseñanza consistente en decirle a la gente cómo hacer las cosas que Balaán enseñó a Balac a hacer. Ahora, ¿quién era Balaán? ¿Quién era Balaán? En el libro de Números, capítulo 22, se empieza una narrativa. Anote esa cita para que usted la escudriñe. Capítulo 22. Números, capítulo 22. Hasta el capítulo 25. Capítulo 25 de Números. Ahí está la historia. Ahí está la historia completa de toda esa barbaridad de Balaán. Balaán era un profeta. Eso es lo grande. Eso es lo grande. Eso me preocupa. Era un profeta. Era un profeta. Ahora, ese profeta fue llamado por Balac, que era un rey pagano. Un rey pagano que se había aliado, había una alianza ahí entre madianitas y moabitas, asustados por el éxito que el pueblo de Israel había tenido, la victoria que Dios le había dado. Exacto. El enemigo se aterroriza cuando la gente es fiel. Wow.
Cuando la gente se mantiene en santidad Wow. y preserva el testimonio de vida de una persona que ha nacido de nuevo. Aleluya. Eso tiembla, el Aleluya. enemigo tiembla. Aleluya. Santo. Y las Ayúdanos, hazañas de Señor. Israel, cuando estaban sometidos a la palabra, Ayúdanos, Señor. y las grandes victorias que Dios les había dado, habían puesto a temblar a los moabitas y a los Y madianitas. a los madianitas. Los madianitas y los moabitas sabían que la fortaleza de Israel en términos concreto, militar y social era la resultante de la fortaleza espiritual. Era proporcional a su fidelidad a Dios. A Dios. Entonces, Balac manda a buscar a Balaán. Porque él sabía de Balaán. Sabía que era una cuestión espiritual y conocía de Balaán. Y que Balaán era un profeta. Era un profeta. Con el que Dios trataba. Y fíjense ustedes lo delicado. Balaán es un personaje para que lo estudiemos más adelante detenidamente. Sí, hay que estudiarlo. Porque era un profeta, pero el hombre operaba como un hechicero. Wow. Balac le dice, yo sé que a quien tú maldigas será maldito y a quien bendiga será bendito. Ven, maldíceme a ese pueblo, para ver si yo lo puedo vencer. Es decir, la maldición que tú vas a proferir sobre ellos va a reducir su capacidad de resistencia y tal vez yo lo pueda vencer. Era difícil, sí, pero dame ese apoyo. Claro. Balaán decide hacerlo porque con la propuesta de que venga y maldiga, hubo una ofrenda voluptuosa. Le mandó como 20 burros de bienes. De bienes. Y dinero. Y entonces, Balaán se propone ir a maldecir en nombre de la plata que recibió. Wow. El Señor le dijo al profeta Jeremías, compra la verdad, pero no la venda. Wow. Compra la verdad, pero no la venda. Entonces el hombre va, él no sabe que este pueblo es maldito o maldecible. No. Él sabe que le están dando un dinero para maldecir. Sí. Está operando como un hechicero. Sí. Pero incluso el mismo Balaán dijo, ok, yo voy a ir. Pero yo no me atrevo a decir nada que no sea lo que... Porque durante la noche Dios trató con él. Sí. Y le dijo, te vinieron a buscar a esa gente, ¿qué es lo que quieren? Que hay un pueblo por ahí que viene. Y le dijo Dios, no vayas. Y le dijo, no lo maldiga porque es bendito. Es mi pueblo. Hermanos, los benditos de Dios no son maldecibles. Wow, anote eso, esa frase importante. Los benditos de Dios no son maldecibles. Wow. Una persona que se convirtió a Cristo no tiene que poner un azabache ni una cinta roja a su niño. Nada. No tiene que tener un resguardo oculto. No tienen que tener temor a levantarse de noche a las tinieblas o como dicen algunos, andan saetas, me hacen enviaciones. Que andan brujas. Que andan brujas. No. Los benditos de Dios no temen a eso porque no son maldecibles. Hey. Dios le dijo, no lo maldiga porque es bendito. Sí. Tu maldición no prosperará contra ellos. Ahora, no les genere dificultades tratando de hacer eso porque son benditos míos. Está bien. Cuando amanece, Balaán le dice a ellos, hay problema ahí, Dios. No le dijo, no mostró una adhesión a lo que Dios le dijo. Dios no quiere que yo vaya. Sí. Dios no quiere que yo vaya. O sea, yo quiero ir. En cierto modo, como un poco molesto, porque él quería ir. Porque él quería ir, porque hay una plata de por medio. Wow. Ahora, observen este detalle. La gente se van y le dicen a Balac, él no quiso venir. No quiso venir. Entonces Balac manda más volumen de ofrenda. Duplica la ofrenda. Y manda más dignatarios diciéndole, ven que te necesito, maldíceme a esa gente. Hermanos, wow. Él le dice, quédense ahí y amanezcan. Pero ya Dios te dijo que no vaya. Dios te habló una vez. Ya te habló una vez. Entonces si Dios tú buscas una segunda vez, es que tú quieres ir. Tú quieres ir. Dios le dijo, tú quieres ir, ve. Pero va a ser lo que yo te diga. Sí, yo no traspasaré tu palabra. Pero ¿por qué Dios le dice que vaya? Porque Dios ve que él quiere ir, pues está bien, vete. Sí. Ve. Y fíjense que cuando él va en el camino, el ángel de Dios se interpuso. Wow. Y él estaba tan enceguecido por el precio de la desobediencia que no vio al ángel. Pero la mula lo vio. ¿Usted sabe lo que es que la mula llegó a ser más inteligente que él? Más espiritual que él. Más espiritual y a tener una visión más Padre limpia. Santo. Y entonces 3 veces la mula se fue ladeando porque vio al ángel con una espada en la mano y temió. Él azotó la mula, la azotó cruelmente y la mula habló. Esa es la historia que la gente dice
Sí. que Corpus Christi, esa es la historia bíblica. Esa es mentira. Eso no hubo un tal en el tiempo de Corpus Christi, no, que esa mula, No, eso es mentira. una bestia muda, Dios la puso a hablar como una señal sobrenatural, un caso que no tiene otro precedente, Wow. para darle una lección a este hombre enceguecido por el dinero, camino a pecar desobedeciendo la palabra de Dios. La mula le habló. Y entonces la mula le dijo... A mí me habla una mula y yo me caigo muerto. Se cae muerto. La mula le dice, todo este tiempo te he servido, nunca te he faltado. ¿Por qué me golpeas? Porque te apartaste. Y si tuviera una espada, te hubiera matado, le dijo. Entonces el ángel se hizo visible ante él y le dijo, tú, entonces él se postró ante Dios, porque eso es típico de la gente que está dañada por dentro. Wow. Tratar de mostrar una salud hacia afuera. Gente que se guían por la apariencia, que quieren dar la impresión de que son lo que saben que no son. Wow. Tan pronto él vio al ángel, se postró, era el santo, sí, el adorador, claro, el consagrado, el profeta de Dios. El profeta de Dios. Como esta iglesia que hacia afuera tenía un testimonio fuerte y tenía fragilidad doctrinal hacia adentro. Entonces el ángel le dijo, la mula se apartó porque me vio. Y si ella no se hubiera apartado esta travesía, yo te habría matado. O sea, la mula te salvó la vida física. Wow. Tremendo eso. Entonces ahí quiso pues me devuelvo, pero tú sabías que nunca debiste haber agarrado ese camino, que Dios te dijo que no. Pero él va y allá comienza a dar unos discursos distintos a lo que Balac quería, pero que tú no tenías ni que llegar ahí. Tú debiste decirle a Balac, mire, esto no se puede, no son maldecibles, tienen la bendición de Dios, no le puede alcanzar ninguna otra maldición, venga de Zeus, venga de Satanás, venga de Belcebú o venga de cualquier principado, no son maldecibles los benditos de Dios. Wow, aleluya. Entonces, Balac se molesta. Te he llamado aquí a bendecirlo y lo maldice, a maldecirlo y lo bendice. Él no podía hacer otra cosa. No podía. Entonces, le dio un consejo. Balaam era tan amante del dinero, raíz de todos los males es el amor al dinero. Alguien escribió una vez una frase donde decía, ¿qué es peor que el amor al dinero? Decía él, no tener dinero. Eso lo decía para justificar la búsqueda del dinero con amor al dinero, a pesar de que la Biblia dice que es la raíz de todo mal. Sí. Una filosofía humana para tratar de retorcer un texto. Un invento. Ahora, hermanos y hermanas, Balaam, al ver que no podía maldecir a Israel, le dio un consejo a Balac. Enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, porque él sabía que la única manera como un cristiano es dañable es si se descarría. Wow. Ustedes sabían que el hombre, y quiero que me presten mucha atención a esto, el ser humano no se pierde porque peca. El ser humano se pierde porque no se arrepiente de pecar. Wow. Porque todo el mundo peca. ¿Cuál es el problema? No arrepentirse de pecar. Eso es lo que hace la diferencia y hace que unos sean pecadores arrepentidos y otros pecadores consagrados al pecado, practicantes del pecado. Esa es la diferencia entre alguien que sirve a Dios, que se arrepintió y se convirtió porque es pecador, y el que no lo hace. Así es. El que se arrepiente y se convierte está expuesto a pecar porque sigue siendo falible. Y el haberse convertido a Dios no lo hace infalible. No, dice, el que dice que no peque es mentiroso. Es mentiroso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el que se arrepintió y se convirtió? El modelo de David. David es mi modelo. Sí. De todos. Que está expuesto a pecar y eventualmente puede pecar, pero tiene la humildad de reconocer que pecó, que eso está mal y se vuelve a Dios. Amén. Dice la Biblia, no pequemos, pero si pecamos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Jesús, tenemos un intercesor a la diestra del Padre. Aleluya. Y tenemos un intercesor en nosotros. Porque de la manera que Cristo intercede ante el Padre por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros desde nosotros y lo hace con gemidos indecibles. Hasta ese nivel. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque Él sabe que estamos expuestos a pecar. Ahora bien, el que es cristiano no practica el pecado. Eso es diferente. Eso es diferente.
Eso es diferente. Ahora, Balaam sabía. Y entonces vamos a enseñarlo a practicar lo que Dios le dijo que no practiquen. Vamos a enseñarle a que hagan lo que Dios le dijo que no hagan. Vamos a facilitarle las cosas. Wow. Vamos a crearle las condiciones. Entonces hizo que buscara muchachas hermosas de Moab y de Madián. Impías, inconversas, paganas, y wow, que en las tiendas de ellas, que invitaran a los muchachos, a los jóvenes hebreos, para que se integraran con ellas a la tienda. Y se enamoraran, y de ahí venía la práctica sexual. Sí. Y la adoración a ídolos y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire, déjeme decirle una cosa. ¿Cómo funcionó eso en contra de los israelitas? El consejo que le dio Balaam a Balac para que ellos pecaran. Para corromperlo. Fíjese que el problema era que Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Entonces, fíjese este asunto. Esas muchachas hermosas, atractivas, encantadoras, además poseídas por Satanás, con encantos sobredimensionados. Total. Y medio facilona, porque el punto era que la intención era atraer a los muchachos. Sí. Y entonces los encantaron, fueron encantados por aquella belleza y por aquel atractivo y aquella oportunidad. Wow. Y le voy a decir una cosa. Cuando la gente se enamora, se vuelve vulnerable con relación a quien ama. Ay, sí. Por eso es que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo, porque cuando uno ama, uno se da, uno se entrega. Total, siempre ve la posibilidad de que las cosas tengan un bajadero, tengan un arreglo. Y el hombre, en la praxis vivencial, es dominado por la mujer. Eso es verdad. El rey Acab fue llevado a la idolatría perversa por Jezabel, su mujer, porque la amaba. Y Sansón se volvió un disparate con la mujer. Porque estaba enamorado. Un disparate, un hombre llamado por Dios. Y Salomón. Y ungido. Y Salomón. Pero Salomón fue peor que Sansón. Cuando buscó mujeres inconversas, mujeres paganas, pero mujeres muchas impías, ellas lo corrompieron. Porque, ¿qué fue lo que pasó con Adán? Adán, cuando vio a Eva, un poeta que decía, escuché a alguien decir que un poeta dijo que Adán cuando vio a Eva dijo, me duele quererte cuanto te quiero y hasta mi alma se esquiva cuando te veo. Se rindió ante ella. Sí, total. Fue impactado y se contentó. Y esta es hueso de mi hueso, esta es varona. No, sí. Cuando Eva lo lleva a la consumación de la desobediencia, entonces, lo hace por la debilidad que tenía por Eva. Sí, hombre, sí. Él se comió la cosa y no discutió mucho. No discutió mucho porque se lo llevó su amada. No le iba a contradecir. Cuando los jóvenes hebreos entraron en relación amorosa con las mujeres de Madián y de Moab, hicieron un pacto con la desobediencia. Wow. Rompieron con Dios. Y yo le voy a decir una cosa. Santo. A veces los adultos. Tropiezo. Los adultos en el Evangelio, los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, que somos personas de edad, a veces pensamos de forma que algunos jóvenes lo ven como anticuado y anti todo. Cuando la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dicen algunos, ese texto no se refiere solo al matrimonio. Es verdad, no se refiere solo al matrimonio, pero también se refiere al matrimonio. Claro. Porque es una forma, dice que no te unen en yugo desigual. Cuando un cristiano entra en una relación de pareja, de intimidad con una persona no cristiana, está asumiendo un yugo desigual. Total. Lo mismo que hicieron los judíos. Los jóvenes hebreos en esta ocasión. Con los de Madián. Póngase a pensar si una mujer cristiana se casa con un hombre no cristiano. Ella lo conoció no cristiano y siendo ella cristiana se casa con ese hombre no cristiano. El domingo que ella quiere ir al culto de adoración a su iglesia, a lo mejor él tiene un party con sus amigos. Claro, lo normal. Lo normal porque él no es cristiano. No. Cuando ella quiere tomar, en una reunión, tomar un jugo, él quiere tomar una bebida embriagante. Una cerveza, una cerveza. Es natural. En el mejor de los casos, cuando una persona cristiana se casa con una no cristiana, en el mejor de los casos le va mal.
En el mejor de los En el mejor de los casos le va mal. Está violentando un principio divino bíblico. Como aconsejó Balaán a Balaam. Ahora, la cohesión y la armonía en la fe, en la pareja, es vital para la salud espiritual de la casa. Amén. En sentido general. Amén. Cuando la pareja, ¿qué hace la pareja cristiana? Ora juntos, adora juntos, lee la palabra juntos. Se congregan juntos. Se congregan juntos. Pero cuando uno es cristiano y el otro no, o la otra no oran juntos porque hay uno que no ora. No leen la palabra juntos porque hay alguno que aunque la lea, eso no es su prioridad. Y eso tiene un efecto negativo en la educación y la crianza hogareña. En todo. Y el diablo sobredimensiona los problemas. Exactamente. Entonces, la persona cristiana dice, ahí tenemos este problema, vamos a orar a Dios. Vamos a orar. El que no es cristiano. Vamos a ayunar. Vamos a ayunar, que no es cristiano, eso no es su práctica. No. Por tanto, casarse una persona cristiana con una no cristiana es un alto riesgo. Lo mismo que pasó. Lo que pasó aquí es que esa relación fue de tropiezo. Ahora, en esta iglesia, en el caso de lo que Balaam aconsejó a Balaam, en el caso de la iglesia de Pérgamo, dice el Señor, tengo contra ti que tú tienes ahí a esa gente, tú los retienes, tú los conservas, sabiendo que ellos están enseñando la doctrina de Balaam. Y practicando. Y practicando. Pastor, eso nos habla a los pastores en este tiempo. Porque ha caído como una liviandad en que, bueno, hay que permitirlo porque... Eso es costumbre, ya eso se hace. Eso. Olvidamos que el evangelio es contracultura. El evangelio entra a la cultura y desafía a la cultura a asumir con la los cultura valores del del evangelio. reino. No Amén. se mezcla. Dijo Daniel y sus amigos, no nos obligan a contaminarnos. Amén. Wow. No nos obligan a contaminarnos. Aleluya. Entonces, el cristiano es luz. Donde quiera que esté, tiene que ser luz. Entonces, la escala de valores de la sociedad contemporánea, en algunos casos, es contraria a las Sagradas Escrituras. Así es. Estamos desafiados a decidir. Estamos desafiados a decidir. Josué dijo, decidan ustedes a quién van a servir. ¿A quién van a servir? Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando salieron de Egipto, o a los dioses de esta tierra. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Wow. Yo y mi casa. Yo y los míos. Yo y los míos. Entonces, para poder hablar así, tiene que haber una coherencia dentro de la casa. Amén. Balaam sabía que se rompía eso si estos muchachos entraban en el juego de esas muchachas que no servían a Dios. Alejaban a Dios del pueblo. Y eso que trajo juicio de Dios dentro del pueblo de Israel. Desastre. El otro aspecto es la doctrina de los nicolaitas, que tiene una relación estrecha porque son como una especie de pregnósticos que pretenden que nada, como dicen los jóvenes, nada. Sí. Es decir, usted puede ser cristiano y llevar una vida liviana. O como dicen algunos santos hermanos, algunos de los cuales conozco y tienen mi respeto, son hermanos en Cristo. Una vez en la gracia, siempre en la gracia. Óigame, pero algunos llevan eso al extremo de considerar que después que yo estoy en la gracia, yo puedo hacer lo que haga y no se afecta mi relación con Dios porque estoy en la gracia. Ojalá fuera así. Ahora, yo tengo un consejo para darle. Oiga bien, la gracia de Dios se ha manifestado desde el cielo para salvación a todos los hombres. Ahí estamos de acuerdo. Pero lo hace enseñándonos que renunciando a los deseos mundanos, vivamos en esta vida sobria, justa y piadosamente. Amén. Amén. Nos desafía la gracia a la sobriedad. Ahora nos desafía a rechazar los deseos mundanos. Por tanto, pienso que a los que se dedican a cometer desgracias en nombre de que están en la gracia, la gracia se le puede convertir en una desgracia sin dejar de ser gracia. Amén, amén. Para su vida y su experiencia. La gracia siempre va a ser gracia. Amén. Pero si usted se va a los deseos mundanos porque está en la gracia, si usted se va a la práctica del pecado porque está en la gracia, esa misma gracia te juzgará. Wow. Pastor, esto está tremendo. Vamos a hacer un paréntesis en lo que las personas se van reponiendo, porque estamos hablando palabras tremendas y vamos a escuchar una hermosa canción
de la iglesia Buenas Nuevas, nuestra iglesia, y seguimos con este tema porque ahí están también los nicolaitas, Sí. que la iglesia hacia adentro permitía esa doctrina también. Sí. Y vamos a ver hoy qué son los nicolaitas, como hoy podemos ver también los que practican la doctrina de Balaam y toleran y permiten relaciones que Dios desaprueba. Escuchemos esta hermosa canción. Cuando David llevaba el arca a Jerusalén, con él iban los cantores, los sacerdotes también, ancianos y capitanes que a millares iban con él, cantando y danzando por toda Jerusalén. Ancianos y capitanes que a millares iban con él, cantando y danzando por toda Jerusalén. Al sonido de bocina, salterio, trompeta y arpa. Al sonido de bocina, salterio, trompeta y arpa. El pueblo alzaba sus voces, David se regocijaba. El pueblo alzaba sus voces, David se regocijaba. Saltando como cordero, delante de Dios alzaba. Saltando como cordero, delante de Dios alzaba. Al sonido de bocina, salterio, trompeta y arpa. Al sonido de bocina, salterio, trompeta y arpa. El pueblo alzaba sus voces, David se regocijaba. El pueblo alzaba sus voces, David se regocijaba. Saltando como cordero, delante de Dios alzaba. Saltando como cordero, delante de Dios alzaba. Y cuando el arca llegó, gigantes se burlaban, mirando como David, delante de Dios alzaba. Y cuando el arca llegó, gigantes se burlaban, mirando como David, delante de Dios alzaba. Al sonido de bocina, salterio, trompeta y arpa. Al sonido de bocina, salterio, trompeta y arpa. El pueblo alzaba sus voces, David se regocijaba. El pueblo alzaba sus voces, David se regocijaba. Saltando como cordero, delante de Dios alzaba. Saltando como cordero, delante de Dios alzaba. Y David respondió a Mical: yo danzo delante de aquel que quitó el trono a tu padre y lo entregó en mis manos y me puso por príncipe sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor y aún me haré más vil. Al sonido de bocina, salterio, trompeta y arpa. Al sonido de bocina, salterio, trompeta y arpa. El pueblo alzaba sus voces, David se regocijaba. El pueblo alzaba sus voces, David se regocijaba. Saltando como cordero, delante de Dios alzaba. Saltando como cordero, delante de Dios alzaba. Al sonido de bocina, salterio, trompeta y arpa. Al sonido de bocina, salterio, trompeta y arpa. El pueblo
Aquí estamos con Apocalipsis, principio y fin. Es el tema que vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor por un buen tiempo. Y vamos a ser expuestos a verdades bíblicas que nos van a servir, por supuesto, para afianzar nuestro fundamento en nuestra fe y nuestra esperanza. Pastor, este Balaam lo logró y le aconsejó a Balac. Le recomendamos que lea los capítulos del 22 al 25 del libro de Números. Usted lo va a tener ahí en pantalla, Números 22 al 25. Leer esos 5 capítulos, 4 capítulos. Así que logró lo que quería, puso tropiezo y llevó al pueblo a cometer fornicación. Es importante notar. Y lo que está diciendo el apóstol, perdón, pastor, es que ustedes adentro en la iglesia tienen gente, tienen eso. Tienen eso. Está hablando de fornicación. Está hablando de, porque esa era la doctrina de Balaam, practicar cosas que son tropiezo. Y en este caso, es importante señalar que lo que el enemigo usa en estas circunstancias son nuestras propias fragilidades, nuestro pensamiento, nuestros impulsos, nuestras apetencias, nuestras emociones, para hacer que las sobredimensionemos y pequemos. Balaam sabía que si tropezaban y caían, recibirían castigo de Dios, que era lo que Balac quería que se produjera. Uh-huh. Entonces, a esta iglesia se le dice que tiene eso dentro. Wow. Y no lo ha enfrentado. Y no lo ha enfrentado. Está de moda una teoría contemporánea de que cuando la gente vive en fornicación, pero es pareja, sea admitida en la comunidad de fe normal. Incluso algunos dicen, no, si ellos vienen y son pareja, aunque no estén casados, se les puede bautizar porque ellos son pareja. Sí. Wow. Entonces yo pregunto, pero aún en los sistemas jurídicos se establece como que esa no es una reunión, una relación matrimonial per se, porque los que se casan mediante la estructuración de un acta de unión libre siempre reconocen que están dispuestos a casarse. Por tanto, están haciendo una especie de documento jurídico para decir que están unidos, pero reconocen que aspiran a casarse, por lo cual admiten que no hay un matrimonio conforme a la ley. Okay. Si yo admito que la gente entre a la comunidad de la fe, se bautice y lleve una vida normal en ese tipo de relación, ¿qué haré cuando los jóvenes tengan relaciones sexuales prematrimoniales? Estoy estimulando eso. Estoy estimulando eso. Dicen algunas porque la Biblia lo que dice es que hay que creer para ser bautizado. Ajá. ¿Y la santidad? ¿Y el testimonio cristiano? ¿Y la condición de luz? Y la palabra de Dios. ¿Cuál es el fundamento de la vida cristiana? Miren, la iglesia hasta ahora, en su historia, no ha necesitado ceder ante eso para crecer. No. ¿Por qué tiene que ceder ahora? No. ¿No será eso un tipo de tropiezo? Porque ahora andan los Balaanes estimulando eso. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a educar a la gente, vamos a trabajar las parejas, vamos a trabajar con las familias, con los jóvenes. Vamos a trabajar a los jóvenes, vamos a apoyarlos para que los que vienen con esa condición de fuera de la iglesia se regularicen. Vamos a enseñar a armonizar. Exacto. No queremos trabajar, queremos tomar la cosa livianamente, y poco a poco la iglesia se va convirtiendo en un escenario donde se practica lo que la Biblia dice que no se practique. Amén. Wow. Y eso se convierte en tropiezo, porque cuando algunos ven eso, se vuelven críticos y trae divisiones. La verdad que sí, pastor. Y situaciones sí. No deseadas. No deseadas. Los nicolaitas, por parte... Con esa parte como que vamos recogiendo. Nos quedan unos minutos. Promovían también prácticas licenciosas. Ese era un tal Nicolás que creó un movimiento. Se habla de Nicolás Proselito de Antioquía, que era uno de los diáconos de Hechos. Se habla. Según se cree. Sí. Eso no es una cosa taxativa, pero sí. Se cree. Y el punto es que lo que enseñaban era que se podía ser cristiano y llevar una vida normal fuera con cosas que no son típicas de una persona cristiana. Así es. Sí, que eso no era nada. Eso es otro evangelio. Es otro evangelio.
Gálatas capítulo 1, versículo 8 Eso al es 9. apostasía. Su apostasía. Dice, si alguien les enseña un evangelio diferente al que han recibido, sea anatema. Eso está tremendo en Gálatas 1. Y dice él, si aún uno de nosotros, hablando Pablo de su equipo apostólico, sí, os enseña otro evangelio, sea anatema. Y entonces, de manera creciente, porque él va de menos a más, extrema. dice, y si aún un ángel del cielo Santo, os anuncia un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Wow. Radical. Eso es poderoso. Radical. Porque el como evangelio Jesús. es radical, hermano. Es radical. Porque Cristo fue radical en su muerte. Y en su vida. Y en su vida, enseñanza. y en todo. Nunca aceptó término medio. Aleluya. El que no es conmigo, contra mí es. Aleluya. El que conmigo no recoge Si de ustedes parrama. quieren irse, váyanse también. Vayan. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Wow, Jesús wow, es radical. wow. El evangelio es radical. Yo lo creo así. Pastor. Entonces, aquí, para ya resumir este aspecto, sí, debe haber una iglesia donde hay pecadores, pero esa iglesia no puede practicar el pecado. Debe confrontar a los pecadores en amor para que se arrepientan y se conviertan y se salven. Exacto. Yo lo creo, pastor. En segundo lugar, como hemos visto con este caso de Balaam, los enemigos de la iglesia pueden estar dentro. En el caso de la iglesia de Pérgamo, hacia afuera lo había hecho bien y hacia adentro estaba carcomida. Había un comején que consistía en una liviandad doctrinal, permitiendo cosas que Dios aborrecía, como la doctrina de los nicolaitas. Dios quiere una iglesia pura, sin mancha, bendito sin arruga y sin cosas de las cuales tenga que avergonzarse. Bendito sea el Señor. Finalmente, cada creyente debe pertenecer a una iglesia que esté de acuerdo con la Biblia. Con la sana doctrina, con la palabra. Con la palabra con de la Dios. palabra. ¿Qué dice Isaías? Santo. A la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué dice primera de Pedro 4:11? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo Todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por causa de Jesús. para que Dios sea glorificado. Aleluya. Quiere decir que cuando pasa eso, cuando yo ministro conforme al poder que Dios da. Amén. Si yo no ministro conforme al poder que Dios da, la gloria es de yo, pero no de Dios. Así es, de yo. La gloria es de yo, pero no de Dios. Ahora, cuando la administración es conforme al poder que Dios da, eso sale solo. La gloria a aquel que dio el poder. Wow. Por los siglos de los siglos. Y hay que tomar en cuenta el caso de Hechos 17:11, donde los judíos de Berea escudriñaban las escrituras para ver si la enseñanza de Pablo era bíblica. Era bíblica. Tenemos que conducirnos de manera que la iglesia donde estemos y el pastor es responsable de alimentar con la sana doctrina, con la enseñanza liberadora de la palabra a su congregación. Y cuidar. Y cuidarla para que no entre ninguna cosa extraña, ningún fuego extraño, ninguna liviandad. Wow. Para que mantenga en pureza En este tiempo, en este pastor. tiempo. Yo sé que es difícil. Yo sé que es muy difícil. La verdad que sí. Pero tenemos promesa de Dios. Amén. Llenarnos del Espíritu Santo para poder dar Sé testimonio. fiel hasta la con muerte efectividad. y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Así que guiémonos por Wow. la palabra. Miremos este ejemplo de la iglesia de Amén. Pérgamo, que es una gran enseñanza Sí, una para gran nosotros enseñanza. respecto a que la iglesia debe ser de testimonio hacia afuera y de fortaleza doctrinal Hacia adentro. adentro. ¿Cómo podríamos decir, pastor? Limpio por dentro y limpio por fuera. por fuera. Amén. Wow, Dios bendiga esta palabra en este día. Ahí está el teléfono del WhatsApp. Usted puede llamar, hacer preguntas. Y puede llamar, ahora mismo puede llamar cuando este programa está en el aire. Queremos ayudarle, queremos bendecirle, queremos que esta palabra de Apocalipsis, principio y fin, nos ayude a crecer y a ser hombres y mujeres consistentes para esta generación. Yo digo, pastor, y con esto termino, si Dios permitió que naciéramos
nos criáramos y nos convirtiéramos en esta generación es porque Él sabe que en esta generación podemos ser vencedores en el nombre del Señor. Siendo luz. Siendo luz. Y siendo sal. Amén. Que Dios te bendiga. Dios nos bendiga este día. Estamos felices, Pastor Suero. Creo que estamos sembrando una palabra que va a producir frutos para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga. Hasta el próximo programa. Dios le bendiga.